Bueno, pues el cine de Amat Escalante, como sabemos, se ha caracterizado por representar de manera explícita, muchas veces con rudeza, diferentes formas de violencia, lo que ha sido objeto de controversia. Esta filmografía, que cuenta hasta el momento con 5 largometrajes y 5 cortometrajes, explora cómo se entrelazan distintas formas de violencia en el México contemporáneo, tanto las que ocurren entre particulares como las que se ejercen por vías institucionales e ilegales para revelar una violencia estructural en la que los miembros de una sociedad son víctimas y victimarios. Es importante mencionar que este estudio forma parte de un proyecto más amplio titulado El heroísmo o su ausencia en el cine iberoamericano, que realizamos investigadoras e investigadores de diversos países iberoamericanos, que conformamos la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, mejor conocida como Red INAV, y que tiene como propósito dar cuenta del sentido heroico, presente o no, en el cine de estos países. El objetivo de este trabajo en particular fue revisar los rasgos heroicos de los personajes de parte de la filmografía de Amada Escalante en relación con la violencia en la que se encuentran inmersos estos personajes en las tramas. Para ello planteamos describir los tipos de violencia escenificados en las películas, identificar a los personajes de los filmes analizados de acuerdo con las categorías de la teoría del viaje del protagonista y reconocer qué relación tienen estos personajes con los tipos de violencia que se presentan. Elegimos 3 largometrajes, Eli del 2013, largometrajes, Eli del 2013, La región salvaje del 2016 y Perdidos en la noche de 2023. En estas películas pues se muestran situaciones de violencia en relatos que ocurren en lugares lejanos, no urbanos, generalmente en la periferia de México. Sus protagonistas son Eli, Estela, Alejandra, Emiliano y Mónica, que ocupan una posición dentro de cada relato que les ofrece la posibilidad de convertirse en héroes o heroínas. Pero nos preguntamos si realmente lo son, nos preguntamos qué constituye la heroicidad de un personaje, qué sucede con esa posibilidad cuando los personajes se encuentran inmersos en un contexto en el que impera la ilegalidad, el crimen, la corrupción, la pobreza y la injusticia. Bueno, hicimos un análisis fílmico textual considerando asuntos metodológicos propuestos por Francesco Cassetti y Federico Di Chio. La revisión básicamente fue de los componentes fílmicos de la obra cinematográfica. Y bueno, primero segmentamos longitudinalmente las películas, después seleccionamos algunas secuencias, que es lo que se conoce como segmentación transversal, y al final lo que hicimos fue pues, un trabajo de recomposición entre los elementos observados, ya no por separados, sino ahora viendo la relación que hay entre ellos para llegar a interpretaciones a la luz de la propuesta conceptual. La filmografía de Escalante aborda los asuntos de la violencia en el eje narrativo para dar cuenta del rol que desempeñan los personajes protagónicos dentro de los relatos y advertir situaciones o acciones heroicas. Los protagonistas de las películas y sus acciones narrativas fueron analizados bajo 2 dimensiones, la heroicidad y la violencia. Con respecto a la heroicidad, utilizamos las categorías propuestas por Jerónimo Rivera como categorías físicas y psicológicas, antropológicas, como edad, ocupación y género, la misión que tienen dentro del relato, sus motivaciones y los obstáculos que enfrentan, además de los arcos de transformación que experimentan los personajes a lo largo de la trama. En cuanto a la dimensión de la violencia, analizamos los aspectos propuestos por José San Martín como violencia según el tipo de daño causado, física, sexual, emocional y o económica, violencia según el tipo de víctima, mujeres, infantes, personas adultas mayores, los escenarios o contextos de la violencia, como hogar, escuela, trabajo, calle, cultura, y los tipos de agresores, que pueden ser juvenil, terrorista, psicopática o el crimen organizado. Y bueno, pues diseñamos matrices de análisis que nos permitieron recabar los datos de cada una de las categorías que he mencionado. Una vez que analizamos la heroicidad y la violencia en las secuencias seleccionadas de cada una de las 3 películas, hicimos un cruce de los datos recabados para poder generar una discusión sobre la relación que tienen estas 2 dimensiones y así poder llegar a las conclusiones. En cuanto a la heroicidad, dice Jerónimo Rivera que está marcada por distintos rasgos que pueden o no tener los personajes protagónicos y por lo tanto podríamos hablar de grados de heroicidad dependiendo de si cumplen o no con estos rasgos. Propone 5. Cuando la misión busca proteger a otros y no solo a él o a ella, se beneficia del resultado.
cuando la motivación es altruista, cuando se opone a quienes no son justos, cuando el protagonista acude a las vías legales y legítimas y cuando el protagonista aprende algo en el camino o se convierte en mejor persona. Gutiérrez Delgado define al héroe por una cualidad que solo se puede saber al final de la historia. Esa cualidad, dice, es universal y la forma que toma es cultural. De modo que los rasgos del heroísmo son semejantes, aunque la forma, es decir, el cómo, que adoptan en la acción sean culturales. Esto pues cobra aún más sentido en el cine mexicano por los contextos particulares de pobreza, marginación, bajos niveles educativos, violencia, etcétera, que se muestran en las tramas de Escalante. En el uso social es común que se confunda agresividad con violencia, lo que conlleva a que la segunda sea invisibilizada. Sin embargo, son dos entidades claramente identificables diferenciables. Iborra y San Martín mencionan que, abro cita, la agresividad es una conducta innata que se despliega de manera automática ante determinados estímulos y que asimismo cesa ante la presencia de inhibidores muy específicos. La violencia, por su parte, es una agresividad alterada, principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina. Bueno, entonces la historia representada en la película Ellie ocurre en los alrededores de Silao, Guanajuato. Estela es una chica de 12 años que se enamora de Beto, un joven cadete de policía. Beto oculta unos paquetes de cocaína en el tinaco de la casa de Estela para después revenderlos. Eli, el hermano mayor de Estela, un joven que trabaja en una planta armadora de vehículos, que está casado y tiene un hijo recién nacido, descubre los paquetes de cocaína que Estela y su novio escondieron, por lo que decide deshacerse de la cocaína para evitar que lo involucren con el narcotráfico. Los militares buscan los paquetes en casa de Eli, pero al no encontrarlos, asesinan a Beto y al padre de Eli, mientras que Eli y Estela son secuestrados. Eli es liberado e intenta encontrar a su hermana con la ayuda de la policía, quien lejos de resolver la situación la obstaculiza. Un día Estela regresa a su casa con un embarazo producto de una violación y Eli decide vengarse por propia mano. En cuanto a la región salvaje, Alejandra es una ama de casa que vive en una ciudad de provincia en el estado de Guanajuato con Ángel, su marido y sus dos hijos. Su esposo la violenta constantemente y le es infiel con Fabián, su hermano. Una joven de nombre Verónica acostumbra a acudir a una pequeña cabaña ubicada en el bosque, en la que tiene encuentros sexuales con un ente misterioso, un monstruo. Verónica se convierte en amiga de Fabián y de Alejandra y los convence de visitar al ente de la cabaña. Pero con Fabián las cosas resultan mal y el ente lo golpea hasta dejarlo en coma. Cuando se descubre la infidelidad de Ángel, este es acusado de haber golpeado y asesinado a Fabián. Después de que es liberado, Ángel pretende someter nuevamente a su esposa, pero Alejandra lo hiere de un balazo en la pierna y se lo entrega al ente de la cabaña, quien lo mata. Alejandra huye para encontrar un espacio estable para criar a sus hijos. Y bueno, en la trama de Perdidos en la Noche, Paloma es secuestrada por el crimen organizado por oponerse como activista a la instalación de una minera en su pueblo. Debido a la corrupción y a la incompetencia del sistema judicial, Emiliano, el joven hijo de Paloma, decide buscarla y hacer justicia por su cuenta. Gracias a una pista, Emiliano llega a la casa de la rica y excéntrica familia Aldama, de quienes sospecha que están involucrados en la desaparición forzada de su madre. Emiliano entra a trabajar a la casa de la familia como ayudante de mantenimiento para llevar a cabo una investigación. Ahí descubre que Carmen y Rigoberto efectivamente forman parte en la desaparición de Paloma. Rigoberto decide confesar, pero Paloma lo asesina y culpa a Emiliano. Mónica, hija de Carmen, joven influencer, se entera de la verdad y obliga a su madre a confesar lo que hizo, transmitiendo en vivo su confesión en redes sociales al tiempo que se suicida. Con este acto se hace justicia para Emiliano y para su madre. Bueno, los personajes protagónicos de estas películas son Eli, Alejandra, Emiliano y Mónica, que son en quienes nos centramos en el análisis. Destaca que todos se centran en un entorno familiar que representa su círculo social más cercano. Están muy, digamos, son muy protectores de sus familias, de sus hijos, de su madre, ¿no? Es una característica común. En el ámbito laboral todos son empleados, salvo Mónica, que es hija de familia e influencer. Es decir, todos ocupan una posición de subalternos, por lo que se encuentran en una escala jerárquica baja y sometidos a las órdenes de algún jefe o patrón. También hay que mencionar que al inicio de los relatos fílmicos, estos personajes tienen actitudes ingenuas que se van perdiendo a lo largo de la trama. Eli deja de ser solamente un empleado responsable que cuida a su familia y adquiere una condición de valentía para encarar a la delincuencia. Alejandra, en la región salvaje, da un giro en su papel de esposa sumisa,
para enfrentar las condiciones que ponen en riesgo a sus hijos. En cuanto a la misión de los personajes, bueno, todos buscan proteger a sus familias de la violencia que ocurre en los entornos sociales marginales en los que se encuentran. Algún miembro de la familia ha sido vinculado con el crimen organizado o algún miembro de la familia ha sido víctima de desaparición forzada. Y bueno, aunque tratan de acudir a las vías legales, al sistema judicial, para hacer justicia, pues se topan con pared y esto dificulta la misión. Como las tramas de Escalante giran alrededor de las familias de los personajes protagónicos, la violencia representada ocurre principalmente en el hogar. Ahí se presenta violencia doméstica ejercida por los varones en contra de sus esposas, en las que también ellas terminan siendo violentas. Esto se entiende si observamos la larga historia de asimetría entre hombres y mujeres en todos los ámbitos que ha ocurrido en el contexto latinoamericano y particularmente mexicano, en el que ellas han llegado al hartazgo y las cosas comienzan a cambiar. En la representación fílmica de Escalante, el contexto social y cultural mexicano es violento y las formas de violencia conviven unas con otras. Lo significativo del cine de Escalante es su capacidad para observar y poner a la vista de las y los espectadores el fenómeno de violencia sistémica en el que la sociedad se halla inmersa. Eh, bueno, las formas de violencia física y emocional son una constante en la filmografía de Matt Escalante y son expuestas en pantalla regularmente de manera explícita. Bueno, vemos imágenes, escenas en en las películas de personas torturadas, de personas secuestradas, golpeadas, en fin, ¿no? Entonces es bastante explícita la representación de la violencia. Los personajes protagónicos son violentados y también ejercen violencia. Emiliano, en Perdidos en la Noche, toma parte de un grupo de vecinos que buscan justicia por su propia mano, ¿no? Eh, bueno, el personaje muestra una actitud temerosa e insegura y tal parece que no está convencido de la reacción violenta que ha decidido emprender. La violencia emocional que experimentan los protagonistas es resultado del daño que padecen sus familiares. Eli sufre porque Estela, su hermana, ha sido secuestrada. Alejandra se muestra ansiosa y perturbada tras la muerte de su hermano, y Emiliano se ve violentado emocionalmente tras la desaparición de su madre. La violencia sexual es otro fenómeno recurrente. La mayoría de los actos sexuales de los protagonistas ocurren en situaciones violentas, no representadas en pantalla, en los que las mujeres son abusadas sexualmente o presionadas a tener relaciones sexuales. La pobreza en la que viven la mayoría de los protagonistas forma parte de la violencia económica a la que han sido sometidos por el Estado y las condiciones para que sean nuevamente víctimas de violencia por motivos económicos en sus centros de trabajo. Las cintas de Escalante muestran a sus protagonistas como seres que en algún lugar del interior de la República padecen las formas de violencia generadas por el capitalismo. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que me queda poco tiempo, ¿cierto? Bien, todavía tienen algunos minutos. Va, perfecto, gracias. Bueno, en cuanto a la curva de transformación dramática, Eli, Alejandra, Emiliano y Mónica enfrentan como protagonistas una serie de pruebas marcadas por la violencia que los transforman y en donde su posible heroicidad se pone en juego. Eli resulta un personaje protagónico que expresa un modelo cercano a la derrota, es decir, que a este tipo de protagonista lo invade la tragedia, ya que las situaciones problemáticas lo atraviesan de tal forma que pierde la lucha inicial, aunque puede ganar algo que no estaba previsto. En este caso, el escenario violento en el que se desenvuelve tanto él como su familia se encuentra determinado por una marcada represión social que determina su vida, como la cercanía con los militares y con los grupos delincuenciales. En la región salvaje, Alejandra se encuentra en un modelo protagónico que se presenta entre la maduración y la derrota. Es decir, la representación del personaje femenino al inicio del filme no tenía total autonomía, dependía de las decisiones de su esposo y de su situación como empleada en la fábrica de dulces de sus suegros. Y durante el desarrollo de la historia fortalece sus habilidades y adquiere herramientas que la dotan de lo necesario para lograr una vida independiente en un espacio en el que puede proteger a sus hijos. Sin embargo, ella se ve envuelta en un matiz trágico tras cometer un acto criminal cuando entrega a su esposo para que sea asesinado por el ente de la cabaña. En Perdidos en la Noche, Emiliano y Mónica representan un modelo protagónico de maduración que se desarrolla a lo largo de la historia. Los personajes consiguen su cometido, encuentran la manera de hacer justicia para otros, aspecto que los coloca en un grado elevado de heroicidad, especialmente a Mónica. La joven tiene un desenlace en la historia que resulta un acto heroico
que surge de forma altruista y de manera generosa, decide acabar con su vida para liberar a Emiliano de la cárcel. Mónica confronta a su madre ante la cámara en una transmisión en vivo en redes sociales, de tal forma obtiene la confesión en la que su madre resulta culpable de homicidio. Emiliano, al final de la película, recupera su tranquilidad, busca a su novia y deja atrás el escenario violento en el que transita durante la historia. Bueno, como conclusiones, los protagonistas del cine de Amat Escalante se encuentran en escenarios violentos que detonan las tramas en tres aspectos. La violencia detona la misión del personaje, el producto de esa violencia genera la motivación que conduce a la acción y en ocasiones la violencia también constituye el método para alcanzar su propósito. En ello se juega el grado de heroicidad de cada personaje. Los ambientes en los que se desenvuelven los personajes protagónicos presentan diferentes tipos de violencia que ya hemos mencionado, que pues dan cuenta de una violencia social normalizada en la cotidianidad mexicana, inserta en el sistema político mexicano y construida en términos fílmicos en el cine de Escalante. El rol del héroe se representa en la dinámica social contemporánea mexicana. Los jóvenes héroes viven en situación de pobreza y no tienen estabilidad laboral o formación académica con seguridad económica y social. Tales condiciones los ponen en una posición de total vulnerabilidad para lograr su propósito. No obstante, cuentan con habilidades innatas o que desarrollan a lo largo de la trama a partir de una necesidad para crear estrategias de solución a sus problemas. De acuerdo con el estudio de Jerónimo Rivera, los personajes protagónicos con una propuesta heroica en el cine iberoamericano resultan escasos. Para entender lo anterior es necesario reconocer los contextos sociales complejos de marginación y violencia que atraviesan estos países, los escenarios en los que los personajes solamente tratan de sobrevivir. Esto propicia que los protagonistas no se presenten como virtuosos o con acciones sobresalientes que resulten en hazañas abnegadas en beneficio de todos. Bueno, muchas gracias.